de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor ingeniero Hernando Merchán, viceministro de Energía y Recursos No Renovables, al señor asambleísta Homero Castañer, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, y al ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vale la pena entonces hacer una evaluación tanto desde la parte legislativa como desde el Ejecutivo y cómo han recibido el sector privado la denominada ley humanitaria, como se la denomina. Entonces, primero quisiera ver que el señor ingeniero Hernando Merchán nos dijera cómo, desde el punto de vista del Estado, el tema de las exenciones tributarias, el no poder revisar tarifas, el no cobrarles, el no cortar, por ejemplo, la luz eléctrica, todas estas ideas que estaban en la ley, ¿cómo se han aplicado? ¿Qué incentivos han tenido para esto? Y si ya se está regularizando, porque la ley mismo señalaba tiempos. Ingeniero Merchán, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación a la entrevista y por los compañeros que están en el foro. En efecto, la ley humanitaria en el artículo 5 había previsto el no incremento en los valores de energía eléctrica y al mismo tiempo en que no se vayan a dar suspensiones o cortes de servicio eléctrico por falta de pago hasta 2 meses después de la terminación del periodo de excepción, y también la posibilidad de que los incrementos en el consumo o los valores por consumo eléctrico puedan ser diferidos hasta 12 meses plazo. Igualmente, se había previsto la rebaja en el costo de servicio eléctrico para los 2 quintiles más bajos en el nivel de ingreso. Esto está relacionado directamente con aquellos usuarios que gozan del beneficio de la tarifa dignidad, que es un costo de 4 centavos el kilovatio hora, cuando lo normal, el valor establecido a nivel de país es de 9.3 centavos el kilovatio hora. Y para este conjunto de usuarios se había previsto una rebaja del 10% adicional en el valor del servicio eléctrico. Pues nosotros consideramos que además de la ley humanitaria que prevé estos beneficios para los usuarios, tenemos que considerar que en el país existe más de 5 millones de usuarios registrados en las distintas empresas de distribución de energía eléctrica, y además de esto, el gobierno nacional, consciente de el incremento que debía darse en el uso residencial de la energía eléctrica por razones conocidas durante la crisis de salud que vive el país y el mundo, iba a incrementarse el consumo, principalmente por el teletrabajo, luego por la educación virtual, las actividades propias de una familia que se queda confinada en el hogar durante todo el día, y particularmente en las regiones cálidas del Ecuador, en donde se requiere ventilación y se requiere aire acondicionado. Todo aquello implica un incremento en el consumo de energía eléctrica, y para eso el gobierno nacional había tomado en cuenta medidas compensatorias a la ley humanitaria para facilitar y para mitigar el impacto que sufrieron algunos hogares, algunos presupuestos familiares en un descenso quizá dramático de los ingresos familiares. Eso es en términos generales lo que estaba previsto tanto en la ley humanitaria cuanto en las compensaciones por parte del gobierno nacional. Quizás en el desarrollo de la entrevista podemos hacer énfasis en algunas de las medidas complementarias
que dieron facilidad a los hogares ecuatorianos y a los usuarios del servicio eléctrico residencial para que ellos puedan una mayor facilidad en el pago, una disminución en el pago. Por ejemplo, para permítame, los usuarios, antes de ir a, señor ingeniero, permítame saludar también al señor asambleísta Homero Castañer. Ya nos ha dado usted una primera visión. Entonces le quisiera preguntar al señor asambleísta Castañer, que es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico que trató la ley. La ley que salió no era la que se envió, tenía otras cosas. ¿Le faltó algo? Lo que ustedes legislaron y el presidente puso el ejecútese, ¿ha sido suficiente? ¿Qué le hizo falta? ¿Es posible que se puedan ampliar plazos en una reforma legal? ¿Cómo puede evaluar ese proyecto de ley? Señor asambleísta Castañer, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a usted, un saludo a Patricio y a Hernando y a todos quienes nos siguen. Efectivamente, no hay ley perfecta, no hay ley perfecta. Existen leyes como esta ley humanitaria que tuvo la intención o el espíritu de poner acciones o normativas para ecuatorianos que lo estaban pasando mal, por ejemplo, quienes no podían pagar pensiones educativas, quienes no podían pagar las cuotas del IES, quienes no podían pagar un canon a renta, quienes no podían pagar un servicio básico, quienes no podían pagar una cuota en un sistema, en una institución financiera o una institución no financiera. Y aquí quiero ser claro en algo. A nosotros nos mandan la ley. Nos manda la ley el Ejecutivo y nos manda con carácter de urgente y que se tramite de manera urgente, que es una ley humanitaria que necesitamos para combatir los efectos del COVID. La Asamblea cumple los plazos. Esa ley salió el 22 de junio, publicada en el registro oficial. Y el Ejecutivo tenía 30 días para emitir un reglamento para la aplicación de esa ley. No se toman los 30 días, se toman casi 100 días, 99 días para emitir ese reglamento, y algunos de los beneficios de la ley quedan extemporáneos. Claro, ya había pasado. Porque ya había fenecido el estado de excepción y muchos de esos beneficios ya son extemporáneos. Pienso yo que hay que ampliar algunos plazos. Por ejemplo, este tema del corte de los servicios básicos, el tema de las multas e intereses a quienes no matriculen vehículos, el tema del pago al IES. No es que se ha terminado la pandemia, incluso vemos ciudades como Guayaquil que están volviendo a medidas que van a parar el comercio, parar la economía, van a frenar el desarrollo económico del país porque seguimos en emergencia. Y categóricamente tengo que decir, el Ejecutivo mandó tarde el reglamento para la ejecución de muchos de esos artículos y esa normativa, que repito, el espíritu era para muchos ecuatorianos que la estaban pasando mal en esta emergencia sanitaria. Entonces, al saludar al ingeniero Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio, bienvenido, buenos días. Esta evaluación que nos hacen tanto desde el punto de vista del Ejecutivo, de un sector, ¿no? De la parte de energía, de ese manejo y para ver cuáles son los complementarios. De la legislatura que dice se demoraron en el reglamento, la ley tenía otras cosas. ¿Qué evaluación podemos hacer? Patricio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco, buenos días, Homero, buenos días, Hernando, un cordial saludo a la audiencia de Radio Democracia. Mire, Francisco, lo primero es que tenemos que acordarnos que se concibió mal esta ley denominada como humanitaria, que el propósito del gobierno en un principio fue tratar de cobrar impuestos. Un proyecto de ley que en vez de beneficiar al sector empresarial para que pueda mantener fuentes de trabajo,
en un inicio hizo lo contrario y nos tuvimos que oponer y tuvimos que trabajar para que no envíen la parte impositiva dentro del proyecto de ley. Luego se pasó una ley con errores y el veto presidencial en algo la pudo corregir, pero se mantuvieron y se empeoraron los errores en cuanto al tema de la fuerza mayor, me parece que era el artículo 169. Después tuvieron que, el sector empresarial tuvo que ir a la Corte Constitucional para plantear una demanda. Mire, hay temas positivos, ciertamente. Luego pasó o lo positivo fue que se puede llegar a arreglos. Se puede llegar a arreglos con los trabajadores. El 70% de las actas de finiquito fueron por medio de acuerdos entre el trabajador y el empleador y menos del 5% fueron por la fuerza mayor. En general faltaron muchos temas. No se entendió que la prioridad en ese momento de los ecuatorianos y del gobierno debió haber sido tratar de ayudar al sector productivo para salvar las fuentes de empleo sostenibles y no tratar de salvar a un Estado que finalmente no ajustó. Y finalmente se lo hizo se lo trató de arreglar de una manera parcial, porque no se ayudó a la gran mayoría de empresas para tratar de prorratear los pagos en el IES, en los municipios, con el servicio de rentas internas. Se hizo muy poco. Se ofreció capital de trabajo, tema que nunca llegó al país. Existe una recuperación bastante limitada. Esos 1.100 y pico de millones no llegaron entonces, ingeniero Alarcón. No, nunca llegaron. Del dinero que se ofreció, apenas se llegó a colocar alrededor del 20 o un poco más por ciento, porque se pedían demasiados requisitos por medio de la banca pública para poder acceder a los créditos. Entonces nunca llegó ese dinero. Mucha gente se alegró por las renegociaciones, que está bien recibir plata, está bien endeudarse en esta crisis, pero realmente no se hizo mucho en materia económica. Existe una deuda con el país por parte de las autoridades para delimitar un camino, un modelo para poder sacar adelante al país. Aún no tenemos las cifras reales, porque mire, creo que falta mucha transparencia también en cuanto a la información. ¿Cuál termina siendo el déficit fiscal con la deuda china, con la preventa petrolera, por darle un ejemplo, el atraso real con los proveedores que se viene dando, por darle otro ejemplo? Entonces, en realidad, mire, la ley humanitaria sí, pues tiene sus temas que sí ayudaron, los acuerdos con los trabajadores, temas que bien los menciona Hernando, temas del inquilinato, se suspende temporalmente el desahucio en el inquilinato, las pensiones educativas. Si usted demuestra que tiene menos ingresos, puede renegociar la forma de pago de las pensiones con un descuento. No se incrementan los servicios básicos, se prohíbe que se eliminen las coberturas de los seguros por un tiempo, el impuesto a los vehículos, que bien lo mencionó. Y en general, mire, ciertos temas de los contratos laborales, pero... Usted encontraría que finalmente, lo mejor de la ley fue el tema de la negociación laboral, más que de estas otras asistencias. Mire, ayudan las asistencias, eran necesarias también, pero sí, lo positivo dentro de lo mal concebida de la ley, que no debería ni llamarse humanitaria, pero en fin, fueron los acuerdos laborales. Y mire, teníamos que ponernos de acuerdo. Los trabajadores entendieron que la situación era muy grave y los empleadores también. Y igual ya habían acuerdos previos antes de que se pase el proyecto de ley, antes de que terminen de hacer el reglamento, que siempre se demoran terminando los reglamentos en los ministerios y en la Secretaría de la Jurídica de la Presidencia. Pero en fin, mire, creo que no se entendió qué es lo que se debe hacer durante una crisis para sacar adelante la economía. Creo que nunca se hizo el ajuste. Creo que la principal intención que tuvo el gobierno al pasar esta ley fue subir impuestos o
o generar anticipos, inclusive a los salarios. Mucha gente lo defendió. Creo que eso no le resultó y después tuvo que pasar un decreto durante el estado de emergencia para cobrar un anticipo del impuesto a la renta. Entonces, en general, lo que quedó, la evaluación que fue sería, positivo, fueron los acuerdos. Claro, ahí al ingeniero Merchán le preguntaría siempre se espera más, ¿no es cierto? Pero claro, en el sector eléctrico, sobre todo, ingeniero Merchán, los temas no es que eran por la pandemia que no pagaban. Hay unas pérdidas inmensas en algunas de las empresas eléctricas y no hemos podido todavía enfrentar eso, pero siempre van a exigir más. Del sector privado, como dice Patricio, sí hubo esta parte, pero siempre se necesita más y más aún en las condiciones del país. ¿Cómo proyectar entonces el manejo de estos servicios para que tanto al sector privado como a los domicilios puedan servirnos de mejor manera sin esquilmar los recursos del Estado también, ingeniero? Sí, muchas gracias, es importante este tema, pues debemos considerar que la obligación del sector eléctrico es llegar a 5 millones de usuarios en características de seguridad para las personas, de confiabilidad, de calidad de servicio, al menor costo posible y, por supuesto, de un acceso universal al servicio de energía eléctrica. Y en ese sentido, tanto durante el periodo de la pandemia como en tiempos anteriores a ellos, el servicio eléctrico tiene una capacidad de mantener permanentemente las 24 horas del día a todos sus usuarios. Y en este periodo de la pandemia, ha habido un interés de parte del Ministerio de Energía y de parte de todas sus empresas del sector eléctrico para que no falte la electricidad en los hogares ecuatorianos, salvo situaciones que son inadvertidas, impredecibles, como accidentes, caídas de árboles, rayos, etc. En ese sentido, no ha habido ningún problema en el sector eléctrico durante la pandemia, que como bien anota Homero, aún se sigue viviendo, persiste la situación. En este sentido, el gobierno nacional, a través del ministerio, ha entregado a los usuarios ecuatorianos el monto de alrededor de 100 millones de dólares en estas compensaciones. Todo aquello aparte de los subsidios que normalmente mantiene el sector eléctrico para las personas discapacitadas, para aquellos quintiles de pobreza, para un sector industrial, para la tercera edad, etcétera. Son montos importantes que lo está absorbiendo el sector eléctrico y ello podría afectar a sus programas de desarrollo, de expansión, de calidad de servicio. Reitero, son cerca de 100 millones de dólares que ha aportado el sector eléctrico en el asunto o en el rubro de las compensaciones a los usuarios, principalmente, debo decirlo, al sector residencial. Ahora, todos estos valores que en cierta forma han sido entregados como compensaciones tienen que ser reajustados en los presupuestos de cada una de las empresas, tanto de generación cuanto de distribución, y habrá que hacer un cambio en los presupuestos, en las prioridades, y muchos aspectos del crecimiento y la expansión del sector eléctrico tendrán que ser postergados, haciendo un análisis de las prioridades y qué es lo más importante, lo más necesario y lo más urgente para mantener el servicio de energía eléctrica. Reitero que la tarifa eléctrica a nivel de país está en el orden de los 9.30 centavos por kilovatio hora, pero hay muchísimos casos en que esos kilovatios se paga 0 centavos, como es el caso de los usuarios de las cocinas de inducción, y 4 centavos para aquellas quintiles de sectores socioeconómicos de ingresos limitados y una serie de otros. Señor ingeniero Merchán, usted dice 0 centavos los que tienen cocinas de inducción, es 0 centavos, no había una reducción porcentual. ¿Y cómo se calcula, permítame preguntarle, cómo se calcula el consumo de la cocina frente al resto del consumo? Desde el año 2014 está en vigencia un beneficio para quienes han inscrito su nombre en el registro del sistema eléctrico como usuarios de cocinas de inducción. Entonces, a partir de un análisis del consumo promedio que tiene el usuario, todo lo que se incrementa
se hace relación al consumo de las cocinas de inducción. Entonces, todo ese incremento se factura con valor de 0 centavos. Digamos que si un usuario consume 200 kilovatios hora al mes, una vez que se comenzó a utilizar la cocina de inducción, su factura va a subir a 250, 260, hasta 80 kilovatios de exceso. Esos kilovatios hora son facturados hasta el momento con 0 centavos. Hay que indicar que este beneficio estaba previsto hasta el 31 de diciembre del 2018, pero el gobierno nacional ha decidido extender hasta el día de hoy. Sigue manteniéndose ese mismo beneficio para los usuarios de cocinas de inducción. Y lo mismo está el sector comercial también, que tengan restaurantes, por ejemplo, que tengan cocinas de inducción. En el caso de esto es solamente para el sector residencial. Solo residencial. En el caso del sector comercial no existe, simplemente existen otros beneficios u otras tarifas que puedan ayudar que puedan ser favorables desde el punto de vista del servicio eléctrico, como por ejemplo la tarifa bihoraria, el consumo fuera de las horas de máxima demanda y otros factores, pero de las cocinas de inducción está dedicado al sector residencial. Señor asambleísta Castañer, planteado así el tema, entonces, creo que hay otras áreas que se podrían desarrollar, y no sé si un diálogo entre el legislativo y el ejecutivo para responder al sector privado y a los hogares, pero 100 millones de dólares en medio de las dificultades que hay es un gran aporte. Claro, uno piensa, dice lo de las cocinas de inducción, como que ya no va más, la gente tampoco se incrementó tal el consumo y por lo tanto el precio que había que pagar, aunque el señor ingeniero Merchán nos dice se pagaba 0 hasta 80 kilovatios hora. ¿Cómo hacer una ley humanitaria? ¿Cómo reformarla? ¿Cómo replantearla? Que nos sirva de mejor manera, que no sea, cuando se dice, se negociaba el tema de no pago del seguro social, que se vaya en el tiempo un poco el pago. Y claro, ahí uno dice, no, pero están afectando a la seguridad social, y criterios como los del propio ingeniero Alarcón ha dicho, oiga, la seguridad social es un tema privado, no negocien como que fueran del Estado. Pero a veces sí, hemos visto empresarios que ahora ya han cobrado los créditos que les ha dado, las cuotas, y no han pagado, no por la pandemia, no han pagado nomás, y los que no han pagado seguridad social los años pasados. Entonces, todo eso, ¿cómo equilibrar desde la legislatura, señor asambleísta Castañer? Bueno, hay algo importante que se refirió Patricio al inicio de esta entrevista, que esta ley humanitaria preveía un capítulo de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, es decir, de grabarle un descuento desde quienes ganaban $500 en adelante y de grabarle un impuesto a las empresas. Ese capítulo nos dimos... como se dice, le dimos el vire en la asamblea. Es decir, no permitieron que pase. El presidente de la República tuvo que sumarse a ese escenario al decir que se retire ese capítulo, y los pocos artículos que eran muy beneficiosos, por ejemplo, el que después de que me hagan un acta de finiquito yo no pierda los beneficios del IES 60 días después, eso era positivo. El tema de que se quede con cobertura un trabajador que se queda sin empleo, pero lamentablemente, repito, el hecho de que un reglamento haya llegado tarde ha hecho que muchos de esos artículos se pierdan. Se pierdan. Y voy a tocar un tema que no se ha tocado en este diálogo, que es el tema del artículo 25. Me acuerdo, en la comisión debatimos los beneficios para los trabajadores de la salud. ¿Cómo es posible que haya un hospital que en 3 años tenga 7 gerentes? Que haya una inestabilidad, que haya gente con un contrato ocasional 3, 4 años, que haya nombramientos provisionales de 9, de 10, de 11 años. Había que darles estabilidad.
En el artículo 25 pusimos la estabilidad de los trabajadores de la salud. El Ejecutivo no lo vetó, aceptó tal como salió de la Asamblea Nacional, y nos viene un reglamento en donde pone discrecionalmente el darles estabilidad, que van a hacer un estudio, que van a llamar paulatinamente a los concursos, que los estudios geográficos, que planificación. Eso no dice la ley. Y van a ver el gobierno cuántas acciones de protección se tienen que chupar, como se dice, porque en este momento muchos de los trabajadores de la salud van a ver vulnerados sus derechos, porque una ley está por encima de un reglamento y hay garantías constitucionales que cumplir. Esta ley, repito, esta ley humanitaria, no fue la ley perfecta, es lo que nos mandó el Ejecutivo. Tratamos nosotros en la comisión, en el pleno de la Asamblea, de darle, de corregir algunas cosas. Entiendo que hay algunas situaciones que no se puede satisfacer a todos. Se refería a Patricio, por ejemplo, en este caso, en el caso fortuito de fuerza mayor, las desvinculaciones que se daban, nosotros interpretamos que se ha atado al cierre de un negocio y que no haya, por ejemplo, desvinculaciones de fuerza mayor o caso fortuito a gente sin cerrar un negocio, y gente que ha estado 15, 12 años trabajando salga con liquidaciones a veces de $1,200, $1,300. Cuando les paguen. Eso es polémico, habría que discutirlo, es un tema que también está en todo su derecho de presentarse una acción de inconstitucionalidad, así como el tema de los trabajadores de la salud que mencionaba. Sin embargo, permítame decirle, pero también ustedes hablaban del tamaño del Estado también, y uno dice generar estabilidad y no una relación más ágil también en lo laboral, generar por ley una estabilidad. Incrementaba, de hecho, también el tema de los trabajadores frente al Estado, ¿o eso no se tomó en cuenta, señor asambleísta Castañer? No, no tenía nada que ver con aumentar la nómina, porque son gente que está trabajando, son gente que está recibiendo sueldo, son gente que, ya digo, tiene un nombramiento provisional, este invento del anterior presidente Correa para tener coartado al servicio público y decir, el momento que quiero te desvinculo, o un contrato, y te subes en un bus y me vas a apoyar en Carondelet, para tener coartado ese clientelismo del servicio público. Si están recibiendo sueldo, es que había el presupuesto, e incluso siguen recibiendo sueldo. No es que teníamos que aumentar más médicos, más choferes de ambulancias, más servidores públicos en hospitales. Era simplemente reconocer cómo se han expuesto a las familias y darles estabilidad laboral a quienes no la tienen en la salud pública del Ecuador. Ingeniero Alarcón, la gran discusión a veces es que el sector privado requiere de muchas cosas, y está bien, requiere de esa amplitud. Yo siempre digo, la seguridad social a mí no me parece que debe estar en discusión, es la seguridad social, y muchos empresarios, ingeniero Alarcón, antes de la pandemia están adeudando a la seguridad social algunos años. Incluso algunos han cobrado los créditos que debían pagar por créditos que han hecho y no se han pagado. ¿Cómo hacer para que ustedes, que son dirigentes del sector privado, también nos ayuden a garantizar que se cumplan las leyes que ustedes exigen que se cumplen? Francisco, mire, aquí tenemos que entender el fondo del problema. Y en la mayoría de los casos, como usted menciona, cuando alguien debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no es porque se está llevando la plata y está viviendo una vida llena de lujos, es porque realmente la empresa no tiene liquidez. Entonces, la empresa, ¿qué es lo que sucede en este país? Los costos de producción son altos, las leyes laborales son rígidas, entonces se trabaja con muy poco margen operativo para poder pagar a las distintas entidades de control. En este país trabajamos
para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para el Servicio de Rentas Internas, para los municipios, para la participación de los trabajadores y para los bancos. Le estoy dando ejemplos de impuestos. Entonces, si es que existen atrasos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y se dan en muchos casos, en muchísimos casos, y se tiene que ir pagando, pero lamentablemente cuando los negocios van quebrando o van manteniéndose en el tiempo, siguen subiendo los valores adeudados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el problema de fondo, fuera de que en muchos casos, ¿qué es lo que cobra el IES? Es un impuesto al salario, porque no da el servicio. Es una institución plagada de corrupción. Pero el problema es que en el país no hemos logrado pasar un régimen tributario, un régimen laboral, un régimen en el Código Monetario o leyes en el Código Monetario. No hemos logrado hacer reformas en el IES para solucionar los problemas que tiene el Ecuador. Y el principal problema, el costo de producir. En este país no se fomenta el ahorro, no se fomenta la producción. ¿Qué es lo que pasó? Pues, ¿qué es lo que ha pasado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Pasan leyes y hay que tratar de proteger a la población más vulnerable. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un fondo de pensiones deficitario, tenemos un fondo de salud deficitario, y en pocos años el IES ya no podrán, en poco tiempo el IES ya ni siquiera podrá pagar a sus jubilados, no podrá mantener su operación. Si no se enfrenta con seguridad, Patricio, si no se enfrenta el tema, le han esquilmado a la seguridad social, pero ahí no se puede evitar también el pedirle al sector privado que responda por lo que debe. Uno tiene que responder a lo que debe, pues, pero muchas veces no puede porque simplemente termina quebrado. Y esa es una realidad del país. A los sinvergüenzas que dejan de pagar al IES y se llevan la plata de los ahorros de sus trabajadores y de los seguros de salud de sus trabajadores, bueno, tendrán que ir a la cárcel. Pero en la mayoría de los casos, la gente no paga al IES, donde se generan multas, no paga al IES, porque después de usted no puede hacer trámites, le pueden congelar la cuenta bancaria, pero uno no paga porque no tiene dinero, pues muchas veces, porque el negocio va mal, pero no paga porque no quiere pagar. ¿Qué es lo que sí le digo? ¿Qué es lo que está pasando en el IES? Mire lo que sucedió. El día de ayer me llegó una denuncia que en el hospital de Los Ceibos, porque siguen las malas prácticas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues este gobierno no ha hecho absolutamente nada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con las buenas intenciones que tiene el señor Jorge Watted. Pero ¿qué es lo que sucede? Ayer me llaman a hacer una denuncia que están cobrando comisiones para hacer pagos en el hospital de Los Ceibos de Guayaquil. Entonces, mire, siguen las mafias controlando ciertos hospitales, controlando los pagos, controlando las compras, y seguimos en lo mismo. No se ha hecho un ajuste. A nosotros sí, nosotros como sector privado sí hemos hecho el ajuste, pues. Y mire lo que está pasando con la ley del acuerdo unitario. Ajustes con los acuerdos en salarios, jornadas parciales. Tenemos que endeudarnos más, poner más garantías, porque los bancos no nos prestan la plata gratis, pues ponemos garantías personales, seguimos apostándole al país. ¿Y qué es lo que sucede? El gobierno no ajusta. En el IES no han hecho el ajuste. El IES, yo le aseguro que si yo entro a ver en este momento la estructura del IES, sigue con 36,000 empleados. Ya que estamos hablando del caso del IES, y yo creo que se debe pagar al IES, pero debe haber el esfuerzo también por parte del Ejecutivo, quien es que controla el IES, para hacer el ajuste. Completamente de acuerdo. Les voy a plantear a los tres una última reflexión. En el sector eléctrico más o menos se pueden controlar las cosas. Hay este aporte de 100 millones que nos ha dicho el ingeniero Merchán. ¿Hasta cuánto se puede? Para que también habrá que pagar las inversiones hechas, mal o bien ya están hechas, nos toca pagar, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajar desde el sector eléctrico para que el sector privado pueda tener mejor servicio, de mejor calidad seguramente, pero también que se comprometan a tener una línea de pagos, no atrasos? ¿Cómo trabajar esa parte, señor ingeniero Merchán? Muchas gracias. Sí, en efecto, bueno, la ley humanitaria había previsto que se pueda diferir los costos para los usuarios hasta 12 meses sin intereses, sin recargos, sin multas. Esto yo invito a la ciudadanía a acogerse a este beneficio, pero quienes deben aún al sector eléctrico y están en capacidad de pagar sus planillas de luz, que lo hagan ya desde este momento, porque así podemos nosotros también
soportar la carga de los beneficios de las compensaciones que han sido de responsabilidad del sector privado. Del sector eléctrico. El sector eléctrico, para mantener en operación un sistema de calidad, necesita tener solvencia en la parte de generación, de distribución y de transmisión. Concretamente, en la parte de generación, lo que hemos hecho en este gobierno es el de poner en marcha aquellas centrales eléctricas que estuvieron por alguna razón paralizadas o no llegaron a terminarse. Hablo del caso de la Central Mina San Francisco, del Citanizagua. Estamos poniendo ya en operación una de las primeras turbinas del proyecto Toache Pilatón. Ese es el propósito, para que nuestras inversiones, nuestras generadoras se pongan a trabajar y así el costo de la energía pueda mantenerse en uno de los valores menores que tiene Latinoamérica, 9.3 centavos al usuario, que conforma, no hay beneficio para el Estado ni beneficio para el sector eléctrico en el costo de la tarifa. 9.3 centavos implica los gastos de operación, mantenimiento de la generación, de la transmisión, de la distribución y de la expansión de la calidad del sector eléctrico. Por ello es que nosotros como sector eléctrico seguimos absorbiendo los subsidios dados por el gobierno por sus leyes respectivas, y actualmente se sumaron a ello 100 millones más de dólares por el efecto de las compensaciones y la ley humanitaria. Por ello es que nosotros seguimos trabajando, tratando de adecuar los presupuestos, pero con el firme propósito de no disminuir la calidad del servicio, y para ello se hace grandes esfuerzos en el sistema presupuestario, en el sistema de efectividad y eficiencia de los trabajadores, y tratando de que las pérdidas eléctricas, aquellas que son originadas por fraude, cualquier situación ajena a razones técnicas, puedan ser disminuidas en la mayor proporción. Hay empresas eléctricas que casi han desaparecido de su sistema comercial las pérdidas de fraude por una buena gestión en cuanto a la medición, a la lectura y en la facturación. Hay otras empresas que todavía tienen mucho trabajo que hacer en ese sentido. Claro, entonces, hay empresas que realmente no cobran, ¿no? Señor asambleísta Castañer, uno dice la seriedad con la que usted maneja las cosas, los temas, y esperamos que gente como usted mantenga la legislatura y salve de todo lo que ha significado. Uno a veces dice, hay vergüenza ajena en esa asamblea, pero de lo que se ha podido hacer, ¿cómo hacer que esta ley humanitaria responda como exige Patricio? Y dice, oigan, hay otras cosas que hay que enfrentar, como pedir que el Estado se recorte y que el rol de la empresa privada tenga una mayor acción. Asambleísta Castañer. Definitivamente ya de este gobierno que está de salida, de este gobierno que termina muy mal, diría muy mal, porque le ha caído todas las plagas de este gobierno, un gobierno que en 3 años y un poco más ha mandado 5 proyectos económicos urgentes a la Asamblea, 5 proyectos en 3 años, tocando el tema de impuestos, cambiando el tema de la seguridad jurídica, y por ejemplo, le queda debiendo, si hubiera hecho una reforma profunda a la seguridad social, y aspiremos que el próximo gobierno tenga esa posibilidad, que lo haga, ¿sí? Imagínense, les doy un dato, en los últimos 7 años, ha habido 6 presidentes del directorio del IES y 14 directores generales. ¿Cómo puede funcionar una institución así? ¿Cómo puede una institución así pensar a futuro, planificar? ¿Y sabe cuál es el único requisito para estar al frente del directorio? Ser pana del presidente de la República. Es decir, no van personas técnicas a manejar el tema de la seguridad social. Pienso yo que este gobierno lo que tiene que hacer es tratar de llegar a mayo del 2021 sin estorbar al pequeño desarrollo económico o al pequeño crecimiento económico que va teniendo de poco a poco los ecuatorianos.
cuidado con de repente ocurrirse algún otro proyecto económico urgente, ¿no? de repente tocar Pero impuestos. no sería también No, que asuma la responsabilidad los últimos meses y si es necesario un proyecto que lo envíe, asambleísta. no lo ¿No? considero prudente, Ya. estamos en un año ya electoral, Ujú. se puede Distorsionar contaminar un más. tratamiento objetivo y responsable con lo que debe ser necesario para el país, con lo que puede ser interesante para la papeleta electoral para ciertos partidos y movimientos políticos, ¿no? No lo considero prudente, no lo considero adecuado, más bien traten de estabilizar, de dar ayudas. Pienso yo que se refería Patricio a algo muy importante, esa inyección de recursos que necesitan Que no hay. muchos empresarios, muchos negocios, el tema del turismo, el tema de muchos negocios que han cerrado y que van a necesitar de recursos para volver a empezar. Patricio, con usted terminamos. El sector privado golpeado en lucha permanente, porque claro, todo el mundo quiere sacarle también algo de recursos esa es una lucha permanente y los dirigentes están para eso, para defender, para buscar salidas. ¿Cree como el asambleísta Castañer que este gobierno mejor, oiga, déjele nomás pasar, lleguemos a uno y busquemos alguno que nos proponga con visión de país algo de futuro, Patricio? Mire, tal como lo menciona Homero, difícil enviar reformas en este momento estructurales porque por temas políticos seguramente no pasarán en la Asamblea, pero el gobierno no necesita una reforma legal para bajar el gasto público. El gobierno no necesita una reforma para hacer o dar las órdenes, que no deberían ni siquiera hacerlo, porque el gobierno no debería manejar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero podría ya iniciar con el ajuste dentro de la seguridad social. Entonces, mire, las subvenciones están buenas, pero como dicen los gringos, no hay almuerzo gratis. Alguien tendrá que pagar las facturas. ¿Y quién pagará las facturas? El ciudadano ecuatoriano. Creo que no han habido prioridades y los ciudadanos, el gobierno, la asamblea deberían tener claro que las prioridades son las reformas estructurales, apostarle al crecimiento por medio de cambios en el código monetario, reformas tributarias bajando impuestos, no subiendo impuestos, porque han sido impuestómanos durante los últimos 2 años y medio del manejo del Ministerio de Finanzas, reformas laborales, reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A mí me llama mucho la atención, estimado Francisco, que dentro de la presidencia o la Secretaría de la Presidencia, yo no sé quién, no sé dónde, pero que defiendan a ex presidentes del Consejo de Directivo, que yo no sé si han sido corruptos, pero ineptos lo han sido definitivamente. Y en lugar de pasarse defendiendo a quien ha hecho malas cosas, no han tratado de trabajar en el ajuste tan necesario, en tomar las decisiones necesarias, que muchas veces y han nombrado pues, directores, no van a tener la aceptación nombrado política directores adecuada. que han robado. Pero han nombrado directores que se han robado y han desaparecido simplemente. Usted tiene razón en eso. Es que mire, ¿qué es lo que ha sucedido? Como lo dice Homero, han metido a panas en la presidencia del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Han defendido a sus panas que han hecho malas cosas dentro del directorio de la Seguridad Social. ¿Y qué es lo que necesita el IES en general? ¿Qué es lo que necesita la institución, pues, para sostenerse del tiempo? Necesita gente técnica, buenos administradores, que con los diferentes, ¿qué le voy a decir? Con los diferentes delegados del Consejo Administrativo, tomen las decisiones adecuadas para ayudar al trabajador, porque finalmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pertenece al trabajador. Entonces, han hecho muy malas cosas en materia económica, han hecho muy malas cosas en materia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fuera de que siempre seré agradecido de que nos han salvado del correísmo. Creo que es momento de que se tome la decisión de dejar el camino pavimentado para un cambio de modelo y un cambio dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo les quiero agradecer por compartir estas reflexiones, por debatir las cosas, tanto al señor ingeniero Hernando Merchán, viceministro de Energía, al señor asambleísta Homero Castañer, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, y al ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Enseguida gracias. volvemos. Gracias.
Muchas gracias. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos